Hola amigos de Play Podcast, hoy os traigo un vídeo que nos va a sorprender a muchos, incluso a mí que ya he hecho la prueba. Como os he comentado en anteriores vídeos, con las reediciones de Steck, de las casitas de Steck, de Playmobil, os había dicho que había notado diferencia en el plástico o en la calidad o en el tacto de las piezas respecto a anteriores Steck de los años 80-90. Y lo que me he hecho es, me he cogido las piezas que yo tenía de esos años y voy a compararlas con las de estas ediciones. Lo vais a notar perfectamente, porque es verdad que le faltan un poquito de limpieza, no de limpieza, sino que con el paso de los años ha ido amarillando y se nota perfectamente las nuevas de las antiguas. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a comparar unas cuantas piezas que en principio son iguales, que deberían ser exactamente iguales a las antiguas, y a ver qué sorpresa nos encontramos. Incluso en una cosita que siempre he mirado, que digo, ¿pesarán menos? ¿Habrán variado la calidad y el gramaje del plástico? Pues vamos a verlo, a ver qué nos encontramos. Y para ello, pues me he traído aquí a mi amiga Laika. Y hola Laika. Hello. Y vamos a pesar unas cuantas piezas, como no. Vamos a compararlas y vamos a ver si nos llevamos alguna sorpresa o es lo que nos esperamos. Vamos a empezar por las piezas que os he enseñado al principio, que son la fachada de los tejados. Mira, aquí tenemos una antigua, fijaos que está un poquito ya amarillenta del paso de los años. Además, con esta he jugado muchísimo, con lo cual la pobre no le da buena vida. Y aquí tenemos la pieza nueva, blanca, blanquísima, vamos, impoluta. Digo, exactamente iguales. Son exactamente iguales. Estas piezas, ¿ves? Una vez teniéndolas juntas, pues no me da esa sensación de que sean tan diferentes en peso, en tacto. Han pasado los años sobre esta, pero yo las veo exactamente iguales, ¿vale? Una las tengo en la mano. Vamos a pesarlas, vamos a ver qué pesan cada una. Empezamos con la nueva. Vamos a ponerla aquí. Y nos marca 77 gramitos. 77 gramos toda la pieza. Y por este lado tenemos la antigua, la cual sorprendentemente pesa 76, un poquito menos. Es decir, toda la pieza en sí, la nueva, pesa un pelín más. No es significativo, 1 gramo con todas las piececitas que tiene esto, pues oye, prácticamente son iguales. Ya os digo, teniéndolas ahora mismo en la mano, no me dan tanta diferencia como cuando cogí las nuevas y yo creía que tenían más diferencia con las antiguas. Ya os digo, sorpresitas. Vamos a cogernos otras piezas, una más simple, ¿vale? Aquí tenemos los típicos tejaditos. A simple vista, ninguna diferencia, ¿vale? Este es el nuevo, este es el antiguo. El nuevo unos 6 gramitos y el viejo 6 gramos. Exactamente iguales. ¿Veis? Sí que he notado en los tejados nuevos el tema de la pintura. ¿Os dais cuenta de esas sombras que hace? De esas aguas. No es por la luz, lo traen las piezas. Vamos a decir que no son tan perfectas como las antiguas. El plástico de las piezas nuevas hace aguas en muchos casos, y eso sí que lo he notado especialmente en los tejados y especialmente en estas piezas, en el de este tipo. Pero como veis, en calidad del plástico, pues ninguna diferencia, ni en el peso, más sensación que en realidad. Vamos a coger otra pieza, que en esta sí que hay una pequeña diferencia y además se ve a simple vista, que es una de las partes de los tejados. Pieza nueva, pieza antigua, por este lado exactamente iguales, pero por este lado, fijaros la diferencia. No está rota, son así. Las nuevas no viene todo el enganche redondo por donde debe ir esta pieza en la otra pieza, sino es medio. Esto es lo que nos debería decir que en principio esta, la antigua, debería pesar un poquito más. Ya os digo, en tacto, pues una vez teniéndolas juntas, la verdad es que no hay tanta diferencia como yo me pensaba.
En tacto puede ser un poquito, pero esta tiene unos años, ya vamos a decir que tiene solera, y esta es nueva. Y por aquí lo que os he dicho, quizá, y en esta también lo noto, fijaros esas aguas no son de la luz, lo hace la pieza. Quizá el plástico a la hora del acabado, las antiguas tienen mejor acabado que estas que hacen un poquito de aguas. Vamos a ver, vamos a decirle hola otra vez aquí a la amiga Laika. Y vamos a ver, la nueva tiene un peso de 55 y la antigua, sorprendentemente, incluso pesa un poquito menos, sin tener en cuenta que esta tiene un poquito de plástico menos por este detalle que hemos visto. Ya os digo, me sorprendo porque yo no me lo esperaba, y no sé si hay alguno de vosotros, por habiéndolo pesado, o bueno, pesado, por la sensación, os daba la sensación de que las nuevas piezas tenían peor calidad, hablando de gramaje, ¿vale? Del plástico. Como habéis visto, ninguna diferencia en principio. Más es una diferencia de acabado que de otra cosa. Vamos a otra pieza muy sencilla. Esta unión que tenían las piezas. Fijaros que la nueva no tiene ciertos agujeros que esta no tenía. La pieza antigua, 11 gramitos la antigua, 10 gramitos la nueva. ¿Ves? En este caso la nueva pesa un poquito menos, pero la razón puede ser o es estos huequitos que la antigua no tenía. Por lo demás, exactamente la misma pieza. Como ya os he dicho, no os fijéis tanto en los colores, pero otra vez. Y es que esto lo he notado mucho en los tejados. ¿Veis esas aguas? No es la luz, es la pieza. Fijaros que esta pieza es antigua, está dando la misma luz y no se ven esos reflejos, esas aguas que os digo. Lo he notado mucho en los tejados nuevos. Otra pieza que tengamos y que sí que hay una diferencia: los suelos, o los tejados, como lo digáis. Bueno, son los suelos. Pieza antigua, pieza nueva. Salta a la vista. Los enganches de las piezas antiguas son mucho más largos que de los de las nuevas. Fijaos, las nuevas que son en cuanto apenas distinguibles. Y los de la antigua eran mucho más grandes. Peligro que se rompían con bastante más facilidad, ya os lo digo. Pero, ya os digo, esta parte no la tenían. ¿Lo veis? Más, fijaros que en esta, que es antiguo, tengo esto roto. Pero sin embargo, todo esto, esta ya no existe, las nuevas. Y la antigua sí que existía. Que le daba más estabilidad. La he cogido a propósito, una pieza que, fijaros, que esos enganches que se partían con mucha facilidad los tengo rotos. Pero, incluso en el color, hay cierta diferencia. Vamos a pesarlas. ¿Veis? Vamos a decir otra vez hola. Hola Laika. 52 gramos contra 38. Se nota. Y en esta, cogiéndolo, se nota mucho, mucho el peso. Esta da una sensación mucho más estable que esta. Esta, con apretar un poquito, da la sensación de que la puedas partir. ¿Ves? En esta pieza es la única que, una vez teniéndolas en la mano, comparativamente se nota mucho más la calidad de la pieza antigua que de la nueva, en cuanto a peso, vamos a decirlo así, en cuanto al plástico en sí. Luego, nada, por tener típico farolillo, este es el nuevo, son exactamente iguales. Este es el antiguo, 5 gramitos, farolillo y 4 gramitos. Este es el antiguo, 5, exactamente igual. Típico farol medieval. Vamos a ir a otro tipo de pieza, un poquito más grande. Y así os enseño una cosa, que en esto sí que hay otra diferencia. Una pared, ¿vale? Típica pared, que no es un hueco ni ventana. Y fijaros, a ver si se ve, aquí se ve. Fijaros, eso no es una mancha, es la pestañita tiene
una pestañita en sí para que encaje mejor. ¿Vale? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Ahí se ve perfectamente. Esta muesca en el antiguo no existía. Fijaros, es la misma pieza. Pieza, ya digo, esto es de un mesón medieval de los años 80. No existe. Es plana totalmente. Aquí, sin embargo, fijaros, esa muesca sí que existe. He notado que sirve para que enganche mejor. En principio con la pieza, bien con las esquineras o bien con la pieza de acople con la otra. ¿Lo veis? Que lo tienen en las esquinitas. En esta no existe. No existe ni por una cara ni por otra. Vamos a ir al peso. Vamos a ver. ...104 gramos... y por este lado 106, y se nota. En este caso, teniendo en las manos, se nota que este tiene más cuerpo que este, ¿vale? Es muy poquita la diferencia, pero tampoco estamos hablando de piezas muy grandes, ¿vale? Y se nota, fijaros, incluso yo diría que un poquito incluso en el grosor. Ya os digo. Y vamos a ir con tres últimas piezas. Esta de aquí, que fijaros, la nueva, las muescas que os he dicho, que no existían en la antigua. Mira, así de primeras os digo que una vez teniéndolas juntas, son la misma pieza, me pesa más la nueva que la antigua. Y es una sensación, no lo he pesado todavía, pero es la sensación que me da. Sin embargo, cuando he montado las casas nuevas por separado, me daba la sensación de que tenía menos cuerpo que la antigua. 40. Vamos a ver la antigua. 41. 42. ¿Veis? La sensación engaña. Y ya estaba equivocado yo. Os lo estaba diciendo en esta misma. Me daba la sensación que esta pieza, la nueva, tenía más cuerpo que la antigua, y sin embargo el peso me dice lo contrario. Y con otras piezas nuevas me ha pasado lo mismo. Y en general, una vez teniéndolas juntas, tampoco está la diferencia. Pero ahí lo tenemos. Pero sí que hay pequeñas diferencias. ¿Veis? Esa muesca no existía en las antiguas. Y luego, por último, pues mira, tenemos esta pieza plana para unir. Vamos a ver. Aquí no hay diferencia visible. 23, 24 la nueva. Y la antigua se nos va a 22. Un poquito menos. Ya os digo, una vez las tienes en la mano, no noto ninguna diferencia. No. Es más, esa sensación que os digo de tacto, no la noto tanto. Esquinera, pieza antigua, pieza nueva. 23. Pieza nueva. 22. Es una diferencia escasa y puede ser error de báscula. Como veis, ninguna diferencia, excepto ya lo que os he comentado. Estas piececitas antiguas ya tienen sus años, ya son viejecitas, y el sol y el uso pues les ha hecho ya un poquito de daño en el color. Pero también os lo digo, y lo veremos en otro vídeo, me gusta que tengan esta, vamos a decirle, pátina, ¿vale? Los programas de televisión queda muy bonito cuando dicen es que tiene una pátina. No es mierda, no es suciedad, pero es una pátina que le da exactamente el tiempo y al final tiene su historia. Y como habéis visto, hay diferencias, pero no tantas como podíamos esperar. Y al final es lo que queríamos ver. Vamos a hacer una prueba, que también, eso, pieza antigua, pieza nueva. Vamos a ver si hay cierta diferencia. En principio, a diferencia del color, se ve perfectamente. Coge estupendamente, sin ningún problema. No hay problema con ella. Vamos a probar con otra pieza nueva. Pieza antigua. En principio,
sin ningún problema en este caso. Vamos a hacerlo al contrario. Vamos a coger esta pieza nueva y esta pieza antigua. Y en este caso no se nota mucho, pero hay cierta holgura. Es decir, no encaja tan bien. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que las piezas antiguas, esta parte tiene un pelín más de holgura que las nuevas. Por eso en la otra encaja perfectamente, o por lo menos encaja, y en esta queda un poquito de holgura. Ya os digo, no encajan exactamente. No sé si se puede apreciar, pero no acaba de encajar bien. ¿Lo veis? Mirad. Y son la misma pieza y no acaba de encajar. No sé si tendrá que ver con esa pestañita, pero al final a la hora de compatibilidad hay pequeñitas diferencias. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar. Espero que os haya sido de ayuda. Algunos lo sabréis perfectamente y otros lo hemos ido descubriendo. Hay diferencias, no tantas como yo me esperaba a lo mejor, y alguna sorpresa me he llevado. Y ya os digo, una vez juntas por separado no hay esa diferencia que yo creía o que yo me llevaba a la hora de montarlo, pero hay ciertas cositas, lo que os he dicho, los tejados, esas aguas que en las antiguas no se daban, y podéis encontraros con cierto problema de incompatibilidad o que no queden exactos si mezcláis piezas antiguas con las nuevas. Espero que os haya sido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, yo sigo aquí pesando piezas. Adiós.